Un aire frío entra por las rendijas de una ventana en una casa de Morata de Tajuña, en el tranquilo pueblo madrileño. Las calles siguen su curso como siempre, pero ese día hay algo en el ambiente, algo que no puede ser ignorado. La calma que siempre caracterizó a este lugar se ha roto, sin previo aviso. Nadie lo sabe aún, pero una grieta, invisible para los demás, se ha formado en una vida cotidiana que parecía completamente estable. Morata de Tajuña, un municipio pequeño, que guarda la sensación de comunidad, donde todos se conocen, donde el ritmo diario no cambia. Entre las personas que lo habitan, Dilawar Hussain, un joven que no destacaba por ser especialmente conocido ni por causas problemáticas, llega en busca de estabilidad. No es una figura polémica, su vida se desarrollaba, aparentemente, en el marco de una normalidad. Sin embargo, algo ocurrió que cambió por completo esa percepción. El 15 de diciembre de 2023, se produjo un hecho que sacudió la calma del pueblo, la muerte de 3 personas, Amelia, Ángeles y Pepe. Las autoridades comenzaron su investigación, buscando los indicios que aclararan qué había sucedido. Desde ese momento, el nombre de Dilawar Hussain comenzó a aparecer repetidamente en los informes, primero como parte de la investigación, pero pronto, por razones que aún están siendo desentrañadas, se convirtió en una figura central de los rumores y las suposiciones. En los días que siguieron, la comunidad intentó comprender lo que había ocurrido, cómo un suceso tan trágico podía haber sucedido en su entorno, pero lo más inquietante no era solo el hecho en sí, sino la forma en que las piezas comenzaron a encajar, lentamente, en una narrativa que no era clara. La policía, al principio, empezó a revisar las tensiones familiares y sociales, y fue entonces cuando las primeras preguntas sobre Dilawar surgieron. ¿Qué lo había llevado a involucrarse en este contexto? ¿Qué aspectos de su vida y de su entorno pueden haber influido en su comportamiento? El primer factor psicológico que debe ser considerado en este tipo de casos es el estrés emocional acumulado. En muchos casos de crímenes donde la víctima está relacionada con el agresor, el estrés es un precursor común. Este estrés no siempre es visible, pero crea una presión constante que poco a poco desgasta las defensas psicológicas de una persona. La teoría del estrés acumulado indica que, cuando un individuo no tiene canales efectivos para gestionar las frustraciones, el aislamiento o la presión externa, su capacidad de resiliencia se reduce de manera significativa. El entorno inmediato de Dilawar, su familia, sus relaciones laborales y sociales, todas presentan factores de tensión. Estos factores no pueden atribuirse directamente a la conducta observada sin un análisis más profundo, pero se sabe que cualquier persona, cuando está sometida a presión y no puede regular sus emociones de manera efectiva, empieza a mostrar signos de agotamiento psicológico. En este caso, los expertos en psicología forense han señalado la falta de adaptación social y las tensiones migratorias como 2 elementos clave. La migración, aunque motivada por la búsqueda de mejores condiciones de vida, puede generar efectos psicológicos negativos cuando la adaptación a un nuevo entorno no es rápida o exitosa. Dilawar había llegado a España buscando estabilidad, pero las presiones sociales, culturales y económicas pueden haber intensificado las tensiones emocionales y creado un sentimiento de desajuste o fracaso. Este sentimiento no es raro en los casos de individuos que luchan por encajar en una sociedad que perciben como distante o incapaz de brindarles las oportunidades que esperan. A nivel conductual, el análisis forense señala la rumiación como un patrón frecuente en estas situaciones. La rumiación no es simplemente el pensar repetidamente sobre algo, sino un ciclo constante de pensamientos negativos que no encuentra una salida clara, generando más frustración y aumentando el estrés. El rumiador puede comenzar a distorsionar la realidad, y esto es lo que podría haber sucedido con Dilawar. La frustración acumulada,
La incapacidad para adaptarse a las expectativas personales y las demandas externas pudieron haberle llevado a una situación donde sus pensamientos se centraron únicamente en sentirse atrapado y sin opciones. Un punto crítico en esta narrativa es el concepto de aislamiento psicológico. La persona aislada no solo se encuentra físicamente alejada, sino que también experimenta una desconexión emocional. El aislamiento puede ser interno, donde el individuo se siente incomprendido, desplazado o incapaz de compartir su sufrimiento. Este aislamiento se vuelve más peligroso cuando se combina con un entorno que no parece ofrecer apoyo efectivo o soluciones. En este tipo de casos, el aislamiento no solo es emocional, sino que se convierte en un caldo de cultivo para la toma de decisiones impulsivas. La percepción del control también juega un papel importante en el análisis. Una persona que siente que está perdiendo el control sobre su vida, que no ve salida, que no puede gestionar sus emociones de manera eficaz, está más propensa a actuar de manera extrema, como forma de recuperar una sensación de poder o control. En este tipo de situaciones, la mente humana, cuando ya no puede encontrar una respuesta lógica, puede optar por soluciones extremas e irracionales. La intervención policial y judicial es un proceso que pone al individuo bajo un intenso escrutinio. La presión psicológica que experimenta una persona implicada en un caso de este tipo es considerable. Aunque la persona pueda estar completamente segura de su inocencia, la carga emocional y cognitiva de la investigación, sumada al miedo y la confusión, puede alterarla profundamente. La mente pasa a un modo de supervivencia, donde todo lo que parecía claro anteriormente se ve afectado por la ansiedad y la incertidumbre. La lección final de este análisis es clara: la mente humana es compleja, especialmente en situaciones de presión extrema, y no siempre podemos predecir cómo reaccionará un individuo cuando su entorno se convierte en un lugar hostil y difícil de soportar. Este análisis no justifica ningún acto, pero sí proporciona las herramientas para comprender el proceso interno que puede ocurrir en una persona cuando se enfrenta a una presión emocional insoportable. La comunidad de Morata de Tajuña vive ahora un momento de profunda incertidumbre. Lo que antes era un lugar pequeño y tranquilo se ha visto marcado por un evento tan impactante que aún resuena en las conversaciones cotidianas. Los detalles del caso siguen siendo objeto de investigación, pero las reacciones emocionales y sociales han tomado un giro significativo. La mente de Dilawar Hussain, ahora el foco de atención, sigue siendo objeto de análisis. Pero, ¿qué pasa con las reacciones internas de un individuo en situaciones de estrés extremo? ¿Cómo se enfrentan a la presión judicial, la especulación pública y la tensión constante? En la psicología forense, el concepto de tensión crónica es fundamental para comprender las dinámicas de este tipo de casos. La tensión crónica no es simplemente un mal día o un desacuerdo aislado, es una acumulación continua de factores estresantes que van desgastando las capacidades emocionales y psicológicas de la persona a lo largo del tiempo. Estos factores, aunque aparentemente menores por separado, pueden volverse insostenibles cuando se acumulan. La situación de Dilawar, dentro de su entorno familiar y social, puede haberse visto afectada por una serie de estos factores: la adaptación a un nuevo país, la dificultad para encontrar estabilidad económica, la presión de las expectativas sociales y familiares. El aislamiento social es otra pieza clave en este análisis. Si bien Dilawar podía haber estado rodeado de personas, la sensación de estar desconectado de su entorno inmediato puede haber sido abrumadora. El aislamiento no es solo físico, sino también emocional y mental. Cuando una persona se siente que no puede compartir sus pensamientos, miedos y ansiedades con otros, esta desconexión interna es un factor psicológico que puede generar disonancia cognitiva, donde los pensamientos, las emociones y las percepciones del individuo ya no se alinean. Los expertos forenses indican que este tipo de disonancia, cuando se convierte en un estado prolongado, puede llevar a un colapso emocional.
Este estado de conflicto interno se ve reflejado en el comportamiento. La disonancia cognitiva crea tensión emocional. La mente humana trata de resolver la contradicción entre lo que percibe y lo que siente, y cuando no puede hacerlo, busca soluciones rápidas. A menudo, en casos como este, esas soluciones no son racionales ni controladas. El comportamiento humano, cuando está bajo una presión emocional extrema, puede volverse impulsivo e irracional, lo que provoca que las decisiones se tomen sin pensar en las consecuencias. Es importante entender que esta impulsividad no es algo que suceda de manera instantánea, sino que es el resultado de un proceso acumulativo. En el caso de Dilawar, el estrés constante y las tensiones familiares pueden haber agravado su falta de control emocional. Los expertos en psicología forense indican que la falta de habilidades para manejar conflictos internos, junto con un entorno lleno de frustración, puede generar una ruptura emocional. Cuando la mente no puede controlar los pensamientos ni las emociones, el individuo puede sentirse atrapado, como si no hubiera una salida viable. La sensación de estar atrapado, combinada con la frustración constante, crea una especie de punto de no retorno psicológico, donde la mente ya no puede hacer frente a las tensiones. La intervención policial y judicial añade otra capa de presión emocional. El ser investigado, y aún más, el ser sometido a un escrutinio constante, aumenta considerablemente la ansiedad. El estrés judicial es bien conocido en psicología forense. La persona sometida a una investigación o juicio vive bajo una presión mental tan fuerte que puede experimentar bloqueos emocionales y psicológicos. La confusión, el miedo y la parálisis cognitiva son respuestas comunes. El cerebro intenta procesar el proceso legal, pero la ansiedad lo limita, lo que hace que las personas involucradas pierdan temporalmente el control sobre sus respuestas emocionales. Dilawar, al estar involucrado en un proceso judicial de esta magnitud, seguramente experimentó una intensa tensión cognitiva y emocional. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido son factores muy poderosos en la mente humana. Estos factores psicológicos hacen que los procesos de toma de decisiones sean más erráticos, especialmente cuando la presión y el juicio social se suman al proceso de estrés mental. La fase de la investigación trae consigo una disociación emocional. En situaciones de extrema presión, la mente puede recurrir a mecanismos de defensa para protegerse del daño emocional. La disociación permite que el individuo se desconecte momentáneamente de la realidad para evitar afrontar la totalidad del dolor o la ansiedad. Este proceso no implica una pérdida de control, sino una desconexión temporal, que puede ser crucial para la supervivencia psicológica del individuo. A medida que la investigación avanza, la mente de Dilawar probablemente pasó por periodos de confusión mental, en los que los eventos y sus consecuencias eran difíciles de procesar. La psicología forense explica que, en estos momentos, el individuo puede desarrollar un sentimiento de disociación entre lo que está ocurriendo y su capacidad para entenderlo. El impacto social también es un factor crítico. La comunidad de Morata de Tajuña se ve afectada no solo por el crimen en sí, sino por las repercusiones de la especulación pública y la difusión mediática. La presión social en estos casos es constante, y el juicio público puede influir en la salud mental de quienes son implicados, ya sea directamente o indirectamente. El miedo a la estigmatización y el juicio constante pueden aumentar la desconexión emocional y mental, y, en algunos casos, agravar las tensiones ya existentes. El proceso judicial y la especulación pública crean un ambiente de dificultad emocional que afecta la mente del individuo. Este proceso de tensión continua genera un efecto psicológico que se conoce como agresión interna, donde las emociones reprimidas se vuelven más intensas con el paso del tiempo, lo que puede llevar a reacciones impulsivas y desmedidas. La psicología forense señala que las personas que atraviesan este tipo de situaciones pueden sentirse atrapadas en un círculo vicioso donde la resolución emocional se hace inalcanzable. En resumen,
Este análisis no pretende justificar ningún acto ni decisión, pero sí proporciona un marco para comprender cómo la presión psicológica acumulada en el tiempo, junto con un entorno emocionalmente tenso, puede afectar las decisiones y la conducta de un individuo. No se trata de interpretar directamente la mente de Dilawar, sino de analizar los posibles factores psicológicos y sociales que pueden haber influido en la situación y en las decisiones que ocurrieron bajo ese tipo de presión. Esto fue Mente Oscura Psicología, donde analizamos la conducta humana cuando cruza la línea.